Continuamos en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. Soy Jorge Fernando Negrete y el día es entrañable, una sesión que habla de brechas digitales y de inclusión digital. En esa misma lógica continuamos con el siguiente panel, la siguiente sesión flash, el satélite como herramienta clave para acortar la brecha digital en América Latina. Un panel que modera Alan Ruiz, quien es Senior Advisor en Access Partnership, Cristina García de Miguel, responsable del Departamento de Regulación de ISPASAT, y Christopher Casarrubias, quien es jefe de Asuntos Regulatorios y Gubernamentales para América Latina de OneWeb. Alan, querido, la pantalla es tuya. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Primero que todo, un agradecimiento por la invitación a ti y a todos los organizadores. Hoy nos trae un tema muy relevante en todos los esfuerzos para el cierre de la brecha digital y es la utilización de la tecnología satelital como un elemento estratégico. Nosotros entendemos hoy que la brecha digital, como lo mencionaba el señor viceministro, a quien le agradecemos su participación, es una combinación de muchas tecnologías. Y en el caso satelital resulta de suma relevancia porque tenemos muchos sectores en nuestros países, en Latinoamérica, en el cual hoy por hoy la brecha sigue siendo muy importante y por su condición de vulnerabilidad y por su condición de ruralidad, muchas de estas zonas quedan excluidas de la cobertura. Y la solución satelital representa una solución no solo rápida, sino muy efectiva para solventar todas estas necesidades. Y aquí se abre una oportunidad enorme para el sector, porque no solamente vamos a lograr llevar esta conectividad con fines sociales para educación, para salud, inclusive para inclusión financiera, sino también estos desarrollos tecnológicos podrían ayudar a la transformación digital, que es justamente el tema de este congreso. Y aquí sería muy importante entender que la herramienta satelital puede ser un aliado importante para aquellos sectores que se desarrollan en zonas rurales, como lo puede ser la agricultura o como podría serlo inclusive sectores agrícolas como el sector cafetalero que es tan importante en nuestros países. Y ahora con esta tendencia de los nómadas digitales, pues también podría ser una interesante oportunidad para lograr atender la conectividad de todos estos nuevos actores en lo que nos ha traído la pandemia y en la forma en la que ahora nos desarrollamos y desarrollamos nuestras actividades laborales. Y para ello, pues me complace hoy dirigir este panel con dos personas que conozco desde hace mucho tiempo y que hemos compartido en muchas otras ocasiones, como es Cristina García Dispasat y Christopher Casarrubias de OneWeb, que fuimos recientemente hasta compañeros de trabajo. Sin más ni más, Christopher y Cristina, ¿cómo desde las organizaciones que ustedes representan ven esta oportunidad satelital para cierre de la brecha digital y particularmente desde una perspectiva estratégica dentro de nuestras agendas digitales? Si quieren, empezamos con Cristina. Adelante, Cristina. Pues muchas gracias, Alan, y también agradezco la participación en este evento. Y continuando con la reflexión que has iniciado tú, ¿no?, en cuanto al satélite como rol, ¿no?, pues me gustaría hacer incidencia pues el impacto que ha sufrido la sociedad con la llegada del COVID en nuestros sistemas de telecomunicaciones. La variación en el volumen de datos derivada del teletrabajo pues nos supuso una prueba de estrés para todas nuestras redes, pero también demostró mejor que nunca el grave problema que supone la brecha digital existente entre los entornos urbanos y los rurales o remotos, donde el acceso a Internet o los servicios básicos como la educación o la sanidad pues no ha sido posible cuando más se ha necesitado. Este hecho, que también se ha producido en zonas con grandes despliegues de infraestructura terrestre como en Europa, pues ha sido mucho más grave incluso en regiones de Latinoamérica, ¿no? Por ello, nosotros creemos que el satélite es una herramienta fundamental para actuar como complemento a las redes terrestres en puntos remotos, básicamente por su cobertura universal en toda su zona de cobertura y su rápido despliegue. Lo único que tenemos que tener la cobertura, apuntamos la antena del satélite, que normalmente es de pequeñas dimensiones, y ya con un router pues podemos empezar a conectar esa región, ¿no? Y bueno, pues dependiendo de las necesidades específicas de cada caso, pues se encuentran aplicaciones distintas, ¿no?
y no hace falta tener una antena por punto de conexión, ¿no? Así, por ejemplo, con la tecnología Hotspot Wi-Fi satelital, con una única antena, pues se dota en una zona más transitada de toda la población, pues una conectividad directamente con dispositivos móviles. Además, este tipo de servicios pues también permite pues, hacer una teleeducación y telemedicina, ¿no? Pues, podría citar una serie de ejemplos. En el pasado, por ejemplo, nosotros dotamos de conectividad, en el caso del proyecto colombiano Vive Digital, donde conectamos más de 1000 kioscos en puntos remotos, o en el caso de México Conectado, que ya dimos cobertura de Internet a más de 10.000 espacios públicos. Asimismo, pues, la devastación que hicieron los huracanes el pasado año, ETA y Iota, pues hemos dotado en 15 puntos remotos de todo lo que es la infraestructura para conectividad satelital y ponemos esta tecnología de Hotspot Wi-Fi en 15 puntos que son escuelas en zonas pues totalmente remotas, y a través de ello pues hemos dotado a todo lo que es la población más la escuela pues de esta conectividad y teleeducación, ¿no? Y hablando también de la telemedicina, pues también estamos colaborando en un proyecto en el río Napo, en Perú, en el cual se hace un monitoreo en remoto de las embarazadas de la región, y entonces lo que hacemos es evitar que estas embarazadas pues, bueno, tengan que hacer unas largas travesías en barco hasta el centro de salud más cercano, ¿no? Pero no solo el satélite es necesario, como bien has dicho tú, para romper la brecha digital, ¿no? Y por el mismo motivo, por su cobertura, porque tiene una cobertura universal, pues el satélite es un habilitador por excelencia para llevar la digitalización a todos los sectores en el 100% del territorio, ¿no? Y, por ejemplo, y para centrarme también en el caso que has puesto tú, en los sectores agroalimentarios, pues esta digitalización se puede hacer pues, de varias formas, ¿no? Por ejemplo, en los cultivos se pueden poner sensores que detectan el estado del cultivo, que detectan y hacen predicciones meteorológicas para anticipar cuándo es mejor pues, regar, o incluso cuándo es mejor hacer la recolección. O en el sector ganadero, poniendo sensores en el ganado, y entonces así pues, se pueden detectar las constantes vitales, descubrir si el animal tiene algún tipo de anomalía, detectar pues, también los partos, o incluso si se salen de los cercados o bueno, de la zona que tienen que estar controlada, ¿no? Pues, y también asimismo pues, valen para monitorizar recursos naturales, como es el caso de los bosques, para prevenir incendios, ¿no? Entonces, en todos estos casos pues no hace falta una infraestructura terrestre, y no importa cuán de remoto esté el sitio, ¿no? Porque lo que se hace es recolectar toda esta información que transmitida por estos sensores en una VSAT, y esta VSAT transmite la información al satélite, y de esta forma pues, se puede procesar e interpretar la información. Y de esta forma, bueno, pues podemos digitalizar el campo, la ganadería u otros sectores, ¿no? Y todo esto es posible a que la tecnología satelital ha experimentado un gran cambio en los últimos años. Tradicionalmente, pues los satélites geoestacionarios contaban con unas huellas globales o continentales en las cuales se podía reutilizar una vez sus frecuencias, bueno, y quizá en algunos casos 2 veces si teníamos suficiente aislamiento geográfico de coberturas. Pero ahora hay satélites de alto rendimiento que se conocen normalmente por sus siglas en inglés, los HTS, que tienen una arquitectura multi-spot y pueden reutilizar frecuencias. Es decir, donde antes teníamos una única cobertura continental, pues ahora lo que tenemos son muchísimos haces pincel que van cubriendo la misma cobertura, pero al reutilizar frecuencias lo que se hace es que bueno, pues se aumenta muchísimo la capacidad de forma eficiente en ese satélite. Y entonces, al tener mayor capacidad, pues permiten actuar de un modo escalable en el mercado, y así pues, reducen los costes de servicio en los terminales de usuario, situando al satélite como un elemento clave en el desarrollo de la banda ancha, ¿no? Y esta optimización de coberturas pues, hace bueno, que tampoco nos tengamos por qué fijar solo en zonas continentales, sino que también pues, se puede optimizar por lo que son las rutas marítimas o las rutas aéreas, ¿no? Poniendo haces pincel por donde van los aviones y los barcos. Entonces,
Así, pues podemos hablar también de movilidad por satélite, ¿no? Actualmente, pues se escucha mucho del uso generalizado de las eSIMs, que lo que son estaciones pues terrenas en movimiento, ¿no? que se embarcan pues tanto en trenes como en barcos o como aviones, y lo que permiten es pues aumentar la conectividad en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, como ya he ido mencionando, pues nosotros creemos que las comunicaciones por satélite deben ser una parte integral del panorama de las telecomunicaciones latinoamericanas y son fundamentales para cerrar la brecha digital y desbloquear la transformación digital en la región. Por ello, pues creo que garantizar un espectro estable para la industria satelital es una política importante para permitir las ganancias sociales y económicas que solo puede brindar en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Christopher. Gracias y buenas tardes, buenos días todavía, Alan, buenas tardes y buenos días a la audiencia. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes también. Un agradecimiento, por supuesto, a los organizadores de este ahora Congreso de Transformación Digital. Me parece además que este cambio, este rebranding, digamos, no es cosmético, no es sustantivo. La estructura y servicios de telecomunicaciones pues son un cimiento de la cadena de valor de la economía digital, ¿no? Entonces, celebramos ese nuevo nombre. Por otro lado, te cuento, Alan, estamos contentos. Esta es mi primera participación con la camiseta de OneWeb y estamos avanzando desde OneWeb veloz y firmemente en el despliegue de la primera red de comunicaciones en la historia, que será uno global y otro que proveerá internet de banda ancha ultra rápido, velocidades de hasta 200 megabits por segundo. Déjame comentarte dos desarrollos muy brevemente. El 14 de octubre completamos exitosamente el lanzamiento 11º. 36 satélites se sumaron a la constelación, teniendo ahora en el espacio 358 satélites, más de la mitad de lo que será nuestra constelación total, y están en órbita. Por otro lado, hemos asegurado desde el año pasado fondos por $2.7 billones, una variedad de inversionistas de alto nivel y sólidos como el gobierno del Reino Unido, el grupo Bharti, Eutelsat, se suman a nuestros inversionistas originales SoftBank y Hughes. Habiendo dicho esto, déjame entrar de lleno a la sustancia. Sí, sin duda, ¿no? Y esto conectando con el título del panel, las comunicaciones satelitales son y seguirán siendo una herramienta primordial en este toolkit, en este abanico de opciones que tenemos para mejorar la conectividad en las zonas que más lo necesitan en América Latina. En este sentido, tienen, por supuesto, un papel democratizador, lo han tenido, y básicamente esto se explica por las bondades de la tecnología, ¿no? Ya lo decía Cristina, el alcance que tiene, son redes ubicuas, la resiliencia también que tienen y la facilidad de despliegue, ¿no? Que a su vez se traduce también en los costos. Por otra parte, es un tema de dinero, de ingresos, de simple matemáticas. El despliegue de redes inalámbricas en áreas rurales y remotas vía backhaul terrestre, hablemos de fibra, hablemos de enlaces microondas, no es redituable. Eso es claro para todas estas alturas. Específicamente en América Latina, donde tenemos vastos territorios con difíciles topografías, los costos capitales y de operación son demasiado altos, mientras que los ingresos de poblaciones densas son bajas, ¿no? Repito, en ese sentido, las comunicaciones satelitales seguirán siendo un diferenciador en este contexto remoto, rural. Pero me parece que es momento de pensar en las comunicaciones satelitales mucho más allá de este importante rol y hablar de las nuevas redes satelitales y de las nuevas tecnologías satelitales como habilitadores precisamente de esta transformación digital en América Latina. Y también, en ese sentido, como pilares de la recuperación económica de sectores productivos que son muy importantes para la región. Ya lo mencionabas, Alan, me ganaste mis ejemplos. Turismo, ¿no? Mencionaste a los nómadas digitales, las pymes, pequeñas y medianas empresas tan importantes en nuestros países, para la economía de nuestros países, como habilitador del comercio, del e-commerce local, la inclusión financiera. También se presentan como
una infraestructura que habilita aplicaciones que en un contexto de pandemia y pospandemia se han vuelto aún más imprescindibles. Ya lo mencionaba Cristina, la telemedicina, la teleeducación, incluso las videoconferencias, ¿no? Y por último, cerraría diciendo una reflexión. ¿Qué sustenta, digamos, que las comunicaciones satelitales no sean business as usual, ¿no? ¿Qué sustenta este momentum, este ímpetu que vemos en el sector? Por una parte, los avances tecnológicos. Mencionaba Cristina, por supuesto, en el ecosistema GEO, los High Throughput Satellites, y por supuesto el nuevo ecosistema non-GEO, ¿no? en órbitas bajas. Con la emergencia, por supuesto, nuevos jugadores, lo cual vemos desde OneWeb positivo. Creemos que la emergencia de estos jugadores que tienen un backup financiero muy importante. Para terminar, nada más la competencia que esto involucra, que esto le da al sector, obviamente se refleja en mejores servicios, menores costos, y para eso nada más nos parece importante mencionar que las reglas del juego deben de ser transparentes, deben de ser en cuanto a aspecto, por supuesto, pero también esas reglas del juego que han funcionado también desde la OIT para la coordinación tanto de redes non-GEO como redes non-GEO con redes GEO, ¿no? Back to you, Alan. Muchas gracias, Christopher. Nos quedan muy poquitos segundos para terminar este panel, pero antes de irnos, quisiera que nos hicieran una reflexión sobre el hecho el cierre de la brecha, la conectividad, el rol satelital y cómo podemos tener asequibilidad con estas soluciones. 30 segundos cada uno, por favor. Empecemos al revés, Christopher. Gracias. Hablaba de los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos mejoran los servicios, pero también hacen que la tecnología satelital sea más asequible. La manufacturación, la fabricación de satélites ha cambiado, es más eficiente ahora. Lo mismo en cuanto a los terminales de usuario, lo mismo en cuanto a los lanzamientos. Eso desde el punto de vista, digamos, de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda, claramente hay más demanda en un contexto post-pandemia desde business to business, business to consumers. Esa demanda va a incrementar y está incrementando ya la demanda por servicios satelitales, lo que va a ayudar evidentemente a reducir los costos, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión final. Cristina. Pues yo, incidiendo en lo que comenta Christopher, está claro que la revolución tecnológica en los satélites, bueno, y en el caso de los GEOs, cada vez tenemos más capacidad, o sea, ya pasamos del HTS al VHTS, con lo cual en un mismo satélite donde antes hablábamos de 1 giga, podemos hablar de 20 gigas, podemos hablar incluso de 1000 gigas, ¿no? Entonces, la evolución tecnológica hace ese abaratamiento de los costes, pero a mí también me gustaría hacer una reflexión e indicar que si realmente las agendas digitales quieren llegar y cumplirse a todo el 100% de la población, es que no pueden llegarse si no se tiene en cuenta el satélite. O sea, nosotros llegamos hasta la ultimísima milla y creo que es algo que todos los reguladores tienen que pensar en ello para darnos nuestra cabida en el ecosistema de la digitalización y de romper la brecha digital. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Christopher. Nos queda claro que la tecnología satelital es indispensable para el cierre de la brecha digital, pero yo también agregaría que es un elemento indispensable para el cierre de las brechas territoriales tan presentes en toda nuestra América Latina. Muchas gracias a ambos. Gracias, Jorge, y de regreso contigo.